Muy bien, señores, vamos a continuar la segunda parte de la sesión número 2 de nuestro curso de evaluación de inversiones nivel experto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a matizar la teoría con ejemplos prácticos. Siempre, repito, vamos a ir siempre de menos a más, es decir, la complejidad de los problemas van a ir aumentando paulatinamente clase a clase. Es en ese sentido lo que les propongo este conjunto de mini casos que vamos a abordar en la sesión de hoy. A ver, aquí tenemos dos proyectos de inversión. Dice que suponga que hace poco comenzó a trabajar en Fortaleza Sociedad Anónima, proveedor de refracción de... A ver, ¿me ayudan con la lectura, por favor, señores? ¿Sí se puede? Claro, adelante, por favor. Gracias. Ya. Supongo que hace poco comenzó a trabajar en Fortaleza Sociedad Anónima, proveedor de refacciones automotrices en el mercado secundario de productos hechos por compañías automotrices. Ahí, ahora sí. Estás agrandando las letras. Dice, y otras compañías. Su jefe director de finanzas acaba de entregarle los flujos estimados de dos proyectos. El proyecto L consiste en agregar otro elemento a una de las líneas de producción. Se requerirá tiempo para crearle mercado de manera que los ingresos de efectivo irán incrementándose con el tiempo. El proyecto S consiste en incorporar un accesorio a la línea ya existente y sus flujos de efectivos irán disminuyendo en el tiempo. Ambos proyectos tienen una vida útil de 3 años porque Fortaleza Sociedad Anónima planea tener los modelos en eternamente enteramente nuevos al cabo de 3 años. Los flujos de efectivo de los proyectos en miles de dólares se representarán a continuación. Perfecto, gracias. Miren, entonces, ya nosotros tenemos los flujos de caja de ambos proyectos y tenemos los correspondientes flujos de caja que generan, en este caso, flujo de caja libre. Tenemos el coste capital de cada proyecto de inversión, y lo que vamos a hacer es proceder a responder las preguntas y tomar una decisión. Por ejemplo, en el inciso A me dice, calcule e interprete el van de cada alternativa de inversión. Luego que me pide que grafique cada propuesta de inversión, que haga el perfil de cada propuesta de inversión. Entonces lo que vamos a hacer es estos flujos, lo voy a llevar y lo voy a pegar en un libro de Excel. Sí. Lo vamos a pegar. Este, vamos a transponerlo. ¿Sí? Y a sacar los flujos transpuestos para tenerlo de una manera más amigable para trabajar. Lo voy a acercar un poco, voy a sacar la pantalla. Y acá tenemos los los flujos de caja de evaluar del proyecto L y el proyecto S. ¿Sí? Había dos. Empiezan a decir los números, ¿ya? Ok, y además sabemos que el costo promedio ponderado de capital de ambas inversiones es del 10%. Y me hace ciertas preguntas. En el inciso A me pide que calcule e interprete
calcule e interprete el BAN de cada alternativa de inversión. Vendría a hacer esto nuestros datos. Entonces, lo que nosotros hacemos, primero, vamos a colocar acá el detalle, vamos a colocar el valor, unidad, el criterio que vamos a usar y la interpretación del resultado. Interpretación. Perfecto. Vamos a calcular el BAN de cada proyecto, el BAN del proyecto L, y vamos a encontrar el BAN también del proyecto S. Entonces, si nosotros vemos la lógica del BAN, solamente voy a hacer la parte matemática solamente por una vez, en el sentido de que tenemos que manejar el concepto de lo que es el valor actual neto, porque si nosotros agarramos y decimos, ok, vamos a sacar el BAN del proyecto L, ¿y cómo sacamos el BAN del proyecto L? Tenemos que actualizar los flujos de caja, es decir, voy a agarrar el primer flujo que es de 10 sobre 1 más el costo de capital que es 0,10 y eso elevado a la unidad más el siguiente flujo de caja que sería 60. También lo vamos a actualizar por, en este caso, 2 periodos. Lo elevo al cuadrado más nuevamente el otro flujo de caja que es 80 sobre 1 más 0,10 elevado a la 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es cada uno de estos flujos, cada uno de estos flujos, los estamos actualizando al periodo cero, utilizando como tasa el costo de capital. Una vez estén actualizados, lo que debo hacer es restar la inversión, menos la inversión que sería de $100,000. Entonces, esto viene a ser la parte matemática, pero el Excel trabaja con funciones que nos permiten llegar al resultado de manera más rápida. Si nosotros quisiéramos calcular el BAN, la función que más común es la función BNA. En la función BNA me pide como primer dato la tasa de descuento, en este caso 10%. Luego me pide los flujos de caja, que sería del 1 al 3. La función BNA, ¿qué es lo que hace? La función BNA es que me hace que cada flujo de caja que están en el futuro me los actualiza al periodo cero. Vale decir que la función BNA me está haciendo toda esta parte de aquí. Y ahora tengo que restar la inversión. Pero vean ustedes que la inversión está con signo negativo. Si le coloco menos, estaría cometiendo un error, porque este menos se multiplicaría por este menos y lo que estaría haciendo es, en lugar de restar, estaría sumando la inversión. Es por eso que le voy a colocar más la inversión. ¿Por qué coloco más? Porque ya la inversión está con negativo. ¿Se entiende, señores, esta parte? Sí. Sí, Genial. Profesor. Gracias. Adelante, Daniel. Licenciado, yo cuando entro ahí a la función financiera del banco, mediante el cuadro, ese cuadro de diálogo, he visto que también hay entradas de números negativos, no le entiendo, digamos, son salidas de dinero. ¿Cómo podríamos interpretar esa salida de dinero en esto, en una proyección de flujos? Ya, a ver, Daniel,
¿Me repite nuevamente su idea, Daniel, para que le pueda responder, por favor, con precisión? Vaya, compadre. Cuando estoy haciendo con la fórmula del BNA, del Excel, mediante el cuadro, así introduzco la tasa y los valores, digamos. Y ahí abajo, dice, los valores, introduce valores positivos y valores negativos. Los valores positivos son los flujos, pero los valores negativos, no sé cómo podría interpretar en esta proyección de flujo, cómo serían esas salidas, digamos. Perfecto. Creo que se refiere a lo que le pide la función. ¿A este cuadro? Sí, dicen exactamente, es interpretar estos valores negativos. Ya. ¿Dónde están los valores negativos? Dice. Ah, ya entendí. Excelente, excelente. Tiene que preguntar. La función BNA, ¿sí? La función BNA actualiza y cuando actualiza no me importa el signo. Es decir, en este caso, fíjese que todos los flujos son positivos. No tendríamos ese inconveniente, pero si el flujo fuera negativo, igual no pasa nada. La función BNA actualiza los flujos sin importar que sus signos sean positivo o negativo. Claro que si es un flujo negativo va a restar, ¿no es cierto? Y si es un flujo positivo va a sumar, pero al final del día lo que hace la función BNA es actualizar los flujos sin importar si estos son positivos o negativos. Los trae al presente con su signo. ¿Correcto? Eso es lo que le está diciendo ese cuadro de diálogo, estimado. Ah, ya dicen, para los flujos negativos, claro, sí, está bien, dicen. Excelente. Más, le coloco la inversión. ¿Y qué tenemos ahí? Un van de $18,000, ¿no? Entonces, esto está en miles de dólares. Entonces, el criterio sería, por ejemplo, si el van es mayor que cero, si el van es mayor que cero, le tenemos que decir, ¿sabe qué? Aceptar. Si el van es mayor que cero, aceptar. Caso contrario, rechazar. Entonces, esa es la función lógica que me va a permitir adoptar el criterio. Aceptar si el van es mayor que cero, rechazar si el van es menor que cero. En este caso, nos quedamos con aceptar. Pero también me pide una interpretación. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital, que es el 10%, y además está generando valor en 18,78 miles de dólares. Es la contribución a la generación de valor empresarial del proyecto L. Esto es lo que genera de valor el proyecto L. Veamos y contrastémoslo con el proyecto S. La misma lógica, BNA, tenemos la tasa, tenemos los flujos, más la inversión, y esto es lo que genera de riqueza el proyecto L. La lógica de decisión va a ser la misma, es decir, si es mayor que cero, aceptar, y si es negativo, rechazar. ¿Qué me está diciendo este? Ese número me está diciendo que el proyecto de inversión L cubre también el costo de capital y además genera riqueza en este importe. Entonces, ambos proyectos de inversión están contribuyendo de manera positiva a la generación de riqueza. Solamente que el proyecto S genera una mayor rentabilidad, bajo la lógica de más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué quiere decir? Que ante una preferencia de flujos, si usted tiene flujos de esta índole, tiene un tipo de flujos, miren ustedes,
un flujo que va a aumento y luego decreciente, y le dan otra alternativa de flujos crecientes. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es preferible? Más preferible es pájaro en mano que ciento volando, es decir, más se prefiere que los flujos más elevados ocurran al principio y no hacia el final. Es por eso, fíjese que la inversión en ambos casos es la misma, que lo que difiere el comportamiento de los flujos. En el primer caso es creciente, en el segundo caso es decreciente. Vean que S genera más riqueza porque los flujos más elevados ocurren al principio. Eso es lo que podemos ver hasta el momento. Señores, ¿se entienden los cálculos y la forma de análisis? Gracias, Luis. Muy bien. Sí. Excelente. Entonces, hasta ahí hemos dado respuesta a esa pregunta puntual. Luego, me plantea otras interrogantes. Me dice, grafiquemos, vamos a aprender a graficar el perfil de los proyectos de inversión. Y a partir del perfil vamos a sacar ciertas conclusiones que también son relevantes. Y aquí estamos ya usando herramientas propias del Excel que nos ayudan a hacer un mejor análisis. Por ejemplo, voy a trabajar aquí con, en lugar de colocar costo promedio ponderado de capital, desde ahora en adelante le vamos a llamar K, costo de capital, para hacerlo más cortito. Y acá voy a colocar K, y acá voy a colocar, voy a trabajar primero con el BAN del proyecto L, y acá voy a trabajar con el BAN del proyecto S. Vamos a aprender a construir un perfil del BAN, donde esta celda la vamos a dejar vacía. Y aquí vamos a colocar el costo de capital. Vean que el costo de capital inicialmente es 10%. Lo que voy a hacer es partir de un 0%, colocar un 5%, y luego vamos a ir aumentando esto hasta llegar a un 100%. Creo que es muy elevado. Dejémoslo hasta 50, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aumentando el costo de capital y esta misma lógica la voy a replicar para el otro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, señores? Estamos viendo el proyecto L y acá estamos viendo el proyecto S. Y lo que yo quiero saber es cuando el costo de capital varía de 0 a 50%, yo quiero saber qué pasa con el BAN. En otras palabras, el análisis que estoy haciendo es el valor actual neto en función del costo de capital. Es decir, que el BAN se tornaría en una variable dependiente y el costo de capital se tornaría en una variable independiente. Y lo que quiero mostrar es qué ocurre con el BAN, qué ocurre con el BAN cuando se modifica el costo de capital. Eso es lo que quiero ver. ¿Qué pasa con el BAN cuando se modifica el costo de capital? Podría hacer un cálculo uno a uno, es decir, calcular el BAN con 0%, pero el cálculo uno a uno es demasiado tedioso. Para eso, nosotros vamos a acudir a una herramienta que tiene el Excel, donde usted va a seleccionar toda la tabla, pero antes de seleccionar toda la tabla, tenemos que colocar al ladito de la celda con amarillo, en este caso el BAN de L, y en otra celda el BAN de S. Ahí tenemos el BAN de cada proyecto. S
L. Y una vez que tengamos la tabla construida, selecciono toda la tabla, y me voy a ir a la pestaña Datos del Excel, y en la pestaña Datos del Excel, lo que voy a hacer, me voy a ir al icono que dice Análisis Hipótesis, doy un clic, y me aparecen 3 herramientas. La que voy a seleccionar ahora mismo se llama Tabla de Datos, donde me aparece un cuadro de diálogo, y en este cuadro de diálogo me pregunta, su celda de entrada, cuando me pida celda de entrada, se refiere a la variable independiente, ¿ya? Su variable independiente, ¿cómo está en la tabla? Me pregunta. Está en fila, repito, la variable independiente es el costo de capital. Y el cuadro de diálogo me pregunta, ¿está en fila o columna? ¿Cómo está, señores? ¿Fila o columna? Columna. Columna. Correcto, está en columna. Entonces, doy un clic en columna y lo que hago es, doy un clic en columna y lo que hago es seleccionar el costo de capital y luego le doy a aceptar, y lo que está haciendo el Excel es me está calculando diferentes valores actual neto, diferentes van, que van cambiando cuando cambia la tasa. Vea que cuando es 10%, cabalmente es la situación inicial de evaluación. La misma lógica la vamos a utilizar para el otro perfil. Es decir, selecciono todo y nuevamente la misma receta, datos, análisis, hipótesis, tabla de datos. Y el cuadro de diálogo obedece a la misma lógica. Me dice, su celda de entrada, o sea, su variable independiente, ¿cómo está? Y le digo, sí, está en columna. Y con eso selecciono el costo de capital. Hola, dicen. Se corta. Perdón, se cortó un poco, ¿no? ¿Está bien ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Excelente, excelente, Sí. excelente. Bien, entonces le decía, Ahora sí. ahora sí, ya repito entonces, lo que le estaba diciendo, que como está en columna, selecciono la tasa y ustedes le dan nuevamente a aceptar. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos diferentes valores actual neto cuando cambia el costo de capital. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo, voy a seleccionar toda esta fila y voy a ocultar, ¿para qué? Para que me quede solamente de 0 en adelante. Selecciono y le doy insertar y que le digo al Excel que me recomienda algún tipo de gráfico. De preferencia este de aquí, el que vamos a usar. Y le voy a llamar a este gráfico perfil del banco. En este caso, este gráfico tiene un poderoso análisis, donde claramente en el gráfico vemos que el BAN, el valor actual neto, en función al costo de capital, nosotros vemos claramente de que, por ejemplo, para un costo de capital del 10%, el BAN está cercano al 20 en miles, pero si el costo de capital, digamos, sube a
por acá debe estar el 15%. Si el costo de capital sube, el BAN cae. Y si tenemos un costo de capital de 40, por ejemplo, ya el BAN se torna negativo. Entonces, aquí estamos viendo que normalmente si los flujos de caja son normales, y cuando digo normales, estoy diciendo convencionales, comunes. Cuando hablamos de flujos de caja comunes, son flujos que tienen una salida seguido de entradas. Cuando existe la lógica de flujos convencionales, se cumple la teoría que me dice que si aumenta el costo de capital, los proyectos tienden a ser menos rentables, es decir, el BAN cae. Y eso es lo que estamos viendo ahora claramente. En la medida de que el costo de capital aumenta, el proyecto de inversión tiende a ser menos rentable porque su BAN cae. Y recuerden ustedes que el costo de capital, ¿sí?, va a depender de dos variables. Adelante, Evelyn. Profesor, una consulta. En la tabla de datos, ¿siempre la variable independiente va a estar en fila o va a depender de cómo lo esté modelando? Lo último es correcto. Uno lo decide, ¿no? De acuerdo a la necesidad, Evelyn. Correcto. Ya, gracias. Genial. Entonces, estamos viendo que existe una relación inversa entre el costo de capital y el BAN. Pero volvamos a las variables que forman parte del costo de capital. El costo de capital se ve afectado por la proporción. ¿De qué depende el costo de capital? ¿De qué depende de esta tasa? Eso más adelante lo vamos a ver con precisión, pero ahora, como es pertinente, hago un pequeño análisis. El costo de capital va a depender, en primer lugar, de la estructura de capital que nosotros propongamos, es decir, la combinación deuda-patrimonio. Pero también este costo de capital va a depender del costo de la deuda y del costo de los recursos propios. Ahora, el costo de los recursos propios, aumenta cuando el riesgo país aumenta. Es decir, si en una economía de un país X existe mucho riesgo país, o sea, es riesgoso invertir en ese país, cuando el riesgo país aumenta, el inversionista tiende a pedir mayor rentabilidad porque él entiende que ese país tiene más riesgo. Entonces, en la medida de que en un país exista más riesgo, ese riesgo se ve reflejado en la tasa. Es decir, que si en un país X existe mucho riesgo país, los inversionistas van a exigir mayor tasa. Como ellos van a exigir mayor tasa por los recursos que van a colocar, estamos diciendo que va a aumentar el costo de capital. Y si aumenta el costo de capital demasiado, podríamos estar en esta zona de aquí, en esta zona. Si el costo de capital es demasiado elevado, cuando se evalúe el proyecto va a tender a tener PAN negativo. ¿Y esto qué mensaje nos está diciendo? Estamos explicando de por qué cuando un país no tiene reglas claras, cuando un país no respeta la propiedad privada, todas esas variables, ¿dónde se ven reflejadas? En el costo de capital. Y si el costo de capital es elevado, los proyectos de inversión tienden a ser menos rentables. Y en consecuencia, eso se traduce en una fuga de inversiones. Es decir, que los inversionistas van a hacer un BAN en diferentes países, pero si están en un país donde existe un elevado riesgo país, lo que esto va a generar es que los proyectos de inversión no tiendan a ser rentables y por lo tanto lo que hacen es llevarse su dinero a otro país
donde tenga una economía más estable. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que existe una relación inversa entre el costo de capital y el valor actual neto, fundamentalmente. Señores, ¿se entiende hasta aquí? La parte teórica y la parte matemática. Sí, señor. Perfecto, Clarísimo. excelente. Dicen, Adelante. una duda, bueno, digamos, dos puntos. Cuando habló de flujos convencionales, flujos comunes, lo entendí. ¿Qué otro tipo de flujo habría, digamos, ¿no? Para considerar? Y el otro punto, sobre el riesgo país, digamos, ¿no? Hace que aumente, ¿no? El costo del capital. ¿Se puede hacer también, una estrategia con el costo de la deuda para poder paliar, ¿no? El riesgo, digamos, disminuir el costo de la deuda? Podría ser. Totalmente correcto su análisis, totalmente correcto. Claro que sí, claro que sí. El hecho de que, bueno, en realidad sí puedo hacerlo, pero en realidad cuando las cosas están mal, todo está mal, ¿no es cierto? Vamos por partes, ¿no? Cuando, miren ustedes, es correcto, primero es correcto lo que usted dice, pero cuando el riesgo país aumenta, en realidad también, eh, a ver, primero, muchos dicen que el termómetro de una economía es el sistema financiero. Si el sistema financiero está bien, quiere decir que la economía está bien. Pero si el sistema financiero está mal, la economía está mal, ¿no? Lo explican como el termómetro de la economía. Entonces, los bancos se dedican a la intermediación financiera y el dinero es un recurso escaso. Para que ellos puedan colocar, primero tienen que captar. En situaciones de incertidumbre, las personas no ahorran sus recursos, no ahorran, lo prefieren transformar en bienes de capital o por último lo trasladan a una moneda fuerte y lo guardan en su casa. En ese sentido, bajo esta situación, al no existir mucho ahorro, los bancos no tienen mucha liquidez y el dinero se vuelve un recurso escaso. En un mundo perfecto sin regulación, eso se traslada en la tasa, es decir, automáticamente las tasas activas aumentan y en consecuencia el costo de financiamiento también aumenta. Es decir, a lo que me estoy yendo es que si aumenta el riesgo país, también debo pensar que los bancos tampoco tienen mucha liquidez y en consecuencia también está elevada la tasa activa. Pero sí, la respuesta lógica que usted plantea es correcta. Si aumenta el costo, debería buscar fuentes de financiamiento de más bajo costo. Lo que yo le estoy diciendo es que cuando el riesgo país está elevado, es generalmente algo sistémico. También el sistema financiero tiene problemas de liquidez y eso encarece los costos, ¿no? Correcto. Excelente. Listo, Liz. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por preguntar. Este, Adelante. el primer punto, cuando mencioné los flujos convencionales, flujos comunes, ¿qué otro tipo de flujos habrían para que altere esta función del banco? Excelente, excelente, excelente. Aunque la generalidad es que es los flujos convencionales, existen evaluaciones donde los flujos no son convencionales. Me adelanto, me adelanto y cito un ejemplo que más adelante vamos a hacer. Por ejemplo, si yo, no cualquiera de ustedes, cualquier persona, por su experiencia, por su vida, y esa vida usted la quiere trasladar a un libro, por ejemplo, y me contacta un editorial y me dice, ¿sabes qué? Quiero que documente tu vida en un libro, yo te voy a pagar. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacen? Más o menos como en las películas que ustedes ven a los escritores, se van a un lago a escribir, o sea, se van de viaje, ¿no? Se quieren paz para escribir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el momento cero, los flujos van a ser no convencionales. ¿Por qué? Porque ellos me van a pagar una parte por adelantado, o sea, ellos me van a inyectar un flujo de caja inicial. Y luego
vamos a pasarlo simple, asumamos que nos van a pagar todo, confían en nosotros, nos van a pagar todo para que hagamos el libro, pero nos van a dar un plazo, nos van a decir 3 años. Entonces, el dinero ingresa en un principio, ingresa, pero para la evaluación yo tengo que calcular mis flujos futuros. Y como en los siguientes años yo no voy a generar efectivo, pero sí voy a tener salida, ¿no? Porque seguramente voy a viajar por el mundo para inspirarme. En consecuencia, vea usted que ya tiene usted una entrada de efectivo, pero en el futuro se prevé salidas. En consecuencia, ya esto son flujos no convencionales y por lo tanto no cumplen esta lógica. Hay que manejarlo con precisión meridiana, el tema de los flujos convencionales y los flujos no convencionales. Muchas gracias, Alice. Muy bien. Gracias, Daniel, por preguntar. Bien, entonces, bajo esa lógica, vamos a replicar el gráfico y vamos a comparar los dos gráficos, que a eso queremos llegar. Evelyn pregunta si se da empresa en marcha. Bueno, lo que podemos visualizar en empresas en marcha, da la pregunta de Evelyn, que recién inician. Claro, claro que sí. Una empresa que realmente inicia, podemos ver lo siguiente. Miren, podemos tener una salida de efectivo, pero en el año 1 no generamos efectivo. En el año 2 ya comenzamos a generar efectivo. En el año 3 generamos efectivo. Pero puede ser que esté planeada una reposición de activos en el año 4, donde tenemos ya una salida de efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya tenemos flujos convencionales, antes de decir la relación, tendríamos que ver el perfil para ver si en el perfil se cumple la relación inversa entre el costo de capital y el valor actual neto. Correcto, Evelyn. Muy bien. En ese caso, Licen, Adelante. si por decir en un flujo no convencional sería lo que mayormente sucede en las empresas que invierten en años no necesariamente al cero, ¿no? ¿Me repite lo ¿Podría ser último? eso un flujo no convencional? ¿Me repite lo último, por favor? O sea, las empresas, claro, dicen, usualmente las empresas no es que todo lo invierten en el año cero, sino hay empresas que invierten en el año 3, 4, dependiendo por el tema de sus compromisos de inversiones que tengan, ¿no? Por un tema contractual. Entonces, en ese caso, ¿esas inversiones se actualizarían al año cero, Licen, o se mantendrían ahí nomás? Interesante la pregunta. Sería un flujo no convencional, ¿no? Primero sería un flujo no convencional y la metodología tal cual se aplica, se actualiza igual al año 0, con su signo. Ok. Excelente, excelente. Las inversiones en el año lo traería al año cero también para Correcto. evaluarlo, ¿no? Claro, con su signo, restando, ¿no? Ah, ok. Excelente. Gracias, gracias por preguntar. Bien, entonces vamos a hacer el gráfico del otro ítem. Me voy a ir a insertar gráficos recomendados y quiero ponerlo al ladito para comparar. Ahí lo tenemos. Ahí más o menos, mismo tamaño. Quería colocar perfil del banco. Claramente, cuando los flujos son convencionales, da lugar a un perfil con tendencia decreciente, ¿sí? Donde se evidencia la relación inversa entre lo que es el costo de capital con el valor actual neto. Eso es lo que estamos viendo en este perfil. Ahora, pero sin embargo, para un mejor análisis, sería interesante ver estos dos gráficos en un solo eje. Es decir,
Vea, me dice, ¿no? Muestre un solo gráfico el perfil de ambas alternativas. Para ver en un solo gráfico ambas alternativas que tiene su finalidad importante de análisis. Es decir, si nosotros aquí trabajamos con un costo de capital, aquí el BAN del proyecto L, y aquí el BAN del proyecto S. Es decir, lo que tendríamos que hacer nosotros simplemente es copiar los resultados. Copiar los resultados. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a colocar acá al ladito. Ahí están los gráficos. Y lo que voy a hacer ahora, con la función igual, voy a copiar el costo de capital desde 0 hasta 50. Hasta 50. Y con la función igual voy a copiar el BAN de L y también el BAN del proyecto S. Lo estoy copiando en un solo gráfico, una sola tabla, mejor dicho. Bueno, aquí hice algo mal. Igual. Ya, ok. Bueno, ok. Ahí tenemos el BAN de ambos proyectos. Y lo que voy a hacer es hacer un gráfico donde me muestre ambos, pero un solo gráfico. Este gráfico estoy buscando. Y aquí que tenemos el perfil de ambos proyectos en un solo gráfico. Perfil del proyecto L, L y S. Bien. ¿Por qué es importante visualizarlo de forma gráfica? Porque, ¿qué me dice esto, no? Nosotros estamos evaluando con un costo de capital. Es decir, nosotros, señores, estamos tomando la decisión con base a un costo de capital del 10%, que es el costo de capital inicial. Pero ¿cuál es el mensaje de este gráfico? Si el costo de capital es 10%, estamos aquí. Claramente, si es 10%, el proyecto más rentable, es evidentemente el S, ¿no, señores? Y si el costo aumentara a 15%, ¿seguiría siendo el más rentable? Correcto. Y si el costo de capital fuera 20%, perfecto. Pero si el costo de capital, por ejemplo, fuera 5, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Qué es más rentable el L? Perfecto. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo que uno, cuando nosotros hacemos el análisis y vamos a asumir que estos proyectos son mutuamente excluyentes solamente para el análisis, si estos proyectos fueran mutuamente excluyentes, es interesante dar un análisis en función a un rango. Es decir, que actualmente es 10%, pero si el costo de capital se mueve, si este costo de capital se mueve, también se mueve la toma de decisión. Es decir, existe un punto especial, noten ustedes, un punto especial donde se intersectan ambos perfiles. Este punto especial, en este punto especial, ambos proyectos tienen la misma rentabilidad.
Pero después de ese punto especial, notan que existe un quiebre en la toma de decisión. Antes de ese punto, hay un proyecto que es más rentable que otro. ¿Correcto, querido Daniel? En alguna literatura le llaman el punto de indiferencia de Fisher, ¿no? Otro simplemente punto de indiferencia. Correcto. Entonces, ese punto es correcto, Evelyn. Nosotros tenemos que determinar cuál es esa tasa de indiferencia. ¿Cuál es esa tasa de indiferencia que hace que ambos proyectos tengan el mismo valor actual neto? ¿Cuál? Entonces, nosotros vamos a encontrar esa tasa de diferencia porque es importante a la hora del análisis. Entonces, para encontrar esa tasa de diferencia, que actualmente es una pregunta que me hacen, si lo, mire, me pregunta la tasa de diferencia, pero más adelante, respondamos el punto T primero, para ir en orden. Vamos a ir aquí y luego volvemos a la tasa de diferencia. Perfecto, gracias, Evelyn. A ver, vamos a pegar. Estamos hablando de inciso A, B, C. Este sería el inciso D. Ustedes me van a ayudar con la respuesta. Si los proyectos fueran independientes, ¿con cuál nos quedamos, señores? Adelante. ¿La S? Ya tengo una respuesta, me dicen el S. ¿Qué dicen los demás? Si fueran independientes, ¿con qué proyecto nos quedamos? Con El ambos. que da más rentabilidad, pues el que da más rentabilidad sería el S. El S. Ya tengo dos que dicen S Yo también creo lo mismo. con S, ya tengo tres, pero hay uno que dice ambos. A ver, son proyectos independientes, ¿no? Recuerden la teoría. Si los proyectos son independientes, debo aceptar todos que tengan un VAN mayor a 0, Mayor a 0. siempre y cuando me alcance el presupuesto, ¿no, señores? Correcto. Evelyn rectifica. Y cuando son independientes, acepto todos los que me generen valor, siempre y cuando tenga el presupuesto suficiente para llevarlos a cabo. Entonces, aquí la palabrita mágica, si fueran independientes, la respuesta sería ambos, porque ambos generan valor. ¿Se entendió, señores, la lógica? Sí, señor. Claro, está muy claro. Excelente. Excelente. Ahora bien, vamos a ir respondiendo. Acá tengo otra pregunta. Ahí sí, la respuesta anterior es correcta, en el sentido de que ya me está diciendo que son mutuamente excluyentes, ¿no? Si son mutuamente excluyentes, me tendría que quedar con uno. Y ahí sí la respuesta es correcta, un rotundo S, ¿no es cierto? El proyecto S, Sí. porque el proyecto S, claramente, ustedes lo están diciendo en los comentarios, es el proyecto que genera mayor rentabilidad, claro que sí, claro que sí. Y ahora sí, vamos a encontrar la famosa tasa de diferencia o tasa Fisher. ¿Cómo encontramos esa famosa tasa de diferencia?
A, B, C, D, E, F, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, voy a ir al principio, voy a ir al principio, y tenemos nosotros dos perfiles, dos perfiles. Tengo el perfil de un proyecto, uno, y tengo el otro proyecto. Y lo que quiero encontrar es esta tasa. Entonces, yo debo encontrar una tasa que no sé cuál es, pero lo que sí sé es que en este punto el van de L, el van de L, es exactamente igual al van de S. Es decir, en el punto de diferencia, el van de ambos proyectos son iguales. En consecuencia, ya nosotros, para dar respuesta a esta pregunta, ya estamos entrando en el campo de la modelación financiera, donde yo necesito una variable Y y una variable X. Aquí la variable X es esta señora de aquí. Esta señora va a ser mi variable X, mi variable independiente. Pero debo formularme una variable Y. Entonces, yo puedo formularme una variable Y haciendo una resta, esta celda menos esta otra celda. Fíjese, una variable Y. Correcto. Ahora, sí, Evelyn. Entonces, tengo mi variable X, ¿sí? Tengo una variable X y tengo una variable Y. Entonces, yo debo saber cuál debe ser mi X para que esta Y sea cuánto, señores. Para que la Y sea 0, porque si estos van son iguales, ¿cuánto debería ser su diferencia? Lo Sí, que sí, acaba con de cero. determinar. Pero, Correcto, correcto, debería ser 0, ¿no, señores? Entonces, lo que yo debo buscar es, quiero una tasa que me haga que la diferencia sea 0, porque nosotros sabemos que en la diferencia, si la diferencia es 0, quiere decir que ambos son iguales y estaríamos encontrando la intersección. ¿Se entiende, señores, la lógica? Sí. Sí, sí, está claro. Perfecto. Entonces, nos vamos a la opción de datos y el Excel tiene una herramienta que está en el icono análisis de hipótesis. Se llama buscar objetivo, la herramienta que vamos a usar. Damos un clic en la función buscar objetivo y digo, ok, definir celda. Definir celda se refiere a la celda Y. Esa celda, que es su celda Y, ¿qué valor quiere que tenga? Me dice el cuadro de diálogo. Yo le digo, quiero que sea 0. Porque yo lo que quiero es que esta diferencia sea 0. Luego me pregunta, ¿qué quieres que haga para que cumpla ese objetivo? Yo le digo, ok, yo quiero que tú me cambies la tasa. Entonces, ¿qué orden le estoy dando al Excel? Le estoy dando una variable Y, que es esta celda. Le estoy diciendo que esta celda quiero que sea 0, eso lo escribo. Y luego le digo, ¿cuál es tu X? ¿Correcto? De esa forma. Y luego lo que hace el Excel, cuando le doy a aceptar, lo que está haciendo el Excel, me está buscando una X
que haga que la diferencia sea cero. Entonces le digo, busque. Y vean ustedes que si aumento decimales, lo que ha hecho el Excel es que buscarme una tasa precisamente, una tasa que haga que el van de ambos proyectos sea igual, y si el van de ambos proyectos son iguales, la tasa de la diferencia va a ser cero. Entonces, hemos encontrado, señores, la tasa de diferencia. ¿Se entendió, señores, la parte operativa de cómo llegamos a ese número? Clarísimo. Está claro, clarísimo. Gracias. Excelente, excelente. Entonces, esa tasa de diferencia la llevo aquí y la pego. Ahí tenemos la tasa de diferencia. Y retorno al valor inicial. El valor inicial era 10. Lo sigo manteniendo en 10 nomás, porque era el valor inicial que teníamos. Lo que hice simplemente fue una operación matemática para encontrar la tasa. Ahora sí viene lo interesante, que acá partimos de lo obvio, ¿no? Ya lo respondimos, ¿se acuerdan? Si cambia la tasa, cambia la decisión. Vamos directamente al H, que es lo que nos interesa. Vertir conclusiones y recomendaciones del análisis. Entonces, ya nosotros conocemos la tasa de indiferencia, que es, ¿cuánto era? 8. 8.68. Ok, excelente. Entonces acá tenemos esta tasa de 8,68%. Entonces, una conclusión sería, ¿no? Primera conclusión. Conclusión número 1. Si el costo de capital fuese 10% y los proyectos de inversión, y si los proyectos de inversión fueran independientes, me quedo con ambos. Conclusión número 2. Si los proyectos fueran mutuamente excluyentes, me quedaría con el proyecto S. Conclusión número 3. Si los proyectos de inversión fueran independientes, o mejor dicho, más que independientes, si fueran mutuamente excluyentes, si los proyectos de inversión fueran mutuamente excluyentes, si el costo de capital es menor a 8,68, ¿con cuál me quedo? Con L. Con L. Pero si el costo de capital es mayor a 8,68, ¿con cuál me quedo? Con S. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, son las conclusiones que he llevado a cabo en función a todos los cálculos que he hecho. Y en función a las conclusiones, recomendamos. La recomendación sería, si son independientes, se recomienda hacer ambos. Recomendación 2. Si son mutuamente excluyentes, se recomienda hacer eso. Recomendación 3. Si son mutuamente excluyentes y el costo de capital es menor a 8,68, ¿con cuál nos quedamos? L. Era la L. Correcto. Recomendación 4. Si el costo de capital supera esta franja, cambia la decisión, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que hemos hecho
un mini caso sencillo, introductorio, y esa es la lógica que vamos a usar en todas las clases. Vamos a ir siempre de menos a más. Adelante, Evelyn. Profesor, ¿cada qué tiempo recomendaría hacer este análisis? ¿Sería año por año o solamente se hace una sola vez a la hora de evaluar el proyecto? Bien, excelente, Evelyn. Vamos con la respuesta. La respuesta está en la definición de lo que es indicadores de evaluación. Esto lo hacemos para evaluar un proyecto, ya, y lo hacemos de una vez, Evelyn. Pero ya cuando está el proyecto en marcha, ya lo que nosotros hacemos es indicadores de gestión. Correcto. Ya, bien, gracias. Excelente. ¿Alguna otra consulta, señores? Adelante, Daniel. Licenciado, en estos proyectos cuando son mutuamente excluyentes, tomando en cuenta el riesgo país, ¿no? Que estén los dos proyectos, ¿habría también alguna diferencia en la decisión, digamos? ¿Se cogería la que tenga más margen en que se puede incrementar el costo de capital? Ok, ok. Muy bien. Bueno, ahí ya el análisis sería un tanto más. A ver, quiero entender si la pregunta va por esta índole, ¿no? Borro esto y tengo, primero estamos asumiendo que estos proyectos son en el mismo país, por lo tanto es el mismo riesgo país y como compiten con el mismo dinero, es el mismo costo de capital, ¿no? Primera hipótesis. Pero si tuviéramos dos alternativas de inversión donde tenemos que invertir en dos países, en el país A o en el país B, ¿correcto? En este caso, tendríamos que analizar las tasas de manera independiente, ¿no, señores? Porque el riesgo país es diferente y el riesgo país va a modificar el análisis. Pero al final del día tendríamos que llegar a una conclusión y quedarnos con el banco que genere mayor riqueza y con menor riesgo. Adelante, Franz. Buenas noches. Una consulta, ¿el costo capital es el mismo del costo de operación? Llega a ser, tiene el mismo carácter en esta situación. Bien, repito la pregunta de Frank para ver si es lo que entendí. Me dice, ¿el costo de capital es el mismo que el costo de operación? Exactamente, eso es lo que estoy viendo, digamos, el capital que tengo supuestamente va a ingerir que yo tenga un costo de operaciones. Asumo ahí, ¿cómo lo asumo? Como dice el ecualizador, vamos por partes. Ahora, cuando nosotros hablamos del costo de capital, Frank, lo que estamos diciendo es cuánto nos cuesta el financiamiento, cuánto nos cuesta cuánto nos cuesta reunir el dinero para que esta inversión se dé. Entonces, ese es el costo de capital, es el costo de cuánto me cuesta reunir el dinero para que esta inversión se acierta. Ese es el costo de capital. Ahora, cuando nosotros hablamos de las operaciones, ya nos estamos metiendo dentro del negocio, es decir, bajo la lógica de empresa en marcha, y ahí tendríamos que medirlo con indicadores ya no de evaluación, sino de gestión, Frank. Por ejemplo, ahí usted lo podría medir si quiere ver el riesgo de la operación, lo podría medir con un grado de apalancamiento operativo. O podría hacer un análisis de sensibilidad para ver las variables que podrían afectar más a la operativa del negocio. Son diferentes, Frank. Ya, perfecto, muy amable, gracias. Gracias, Frank. No le pregunté si respondí su pregunta.
Antes de Frank, ¿quién estaba? Sí, profesor, no, todo quedó claro. Excelente, 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 excelente. Muy bien, señores. Hemos dado solamente una pequeña probadita a lo que es la parte operativa. Sí, Marco, adelante. Sí, profesor, solo para hacer recuerdo, mencionó que nos iba a pasar una información de cómo hace el análisis el banco en Bolivia a nivel de indicadores de gestión y de rentabilidad, creo. Por favor, si nos comparte la información. Perdón, Marco. Marco, ¿me repite, porfa, Marco? Sí, mencionó que nos iba a alcanzar un documento, un formato, no recuerdo bien, sobre cómo el banco en Bolivia hace las evaluaciones también con indicadores de gestión que también te piden ellos. Ya, ya, ya. Sí, gracias, Marco. Le voy a pasar al grupo, por ejemplo, los requisitos que pide un banco puntualmente, el Banco Unión acá en Bolivia, que es el banco operativo del gobierno, para ver precisamente la precisión y pertinencia de lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a plasmar flujos para solicitud de crédito. Es decir, que esto nos van a pedir si uno quiere lo que estamos haciendo en este taller, nivel experto, le va a servir a ustedes para tener competencias para solicitar o pedir un crédito. De hecho, van a ganar dinero con eso. Gracias, exactamente, gracias por hacerme acuerdo. Lo van a tener. Bien, señores, gracias a todos y cada uno de ustedes por sacrificar un sábado a estas horas en sus diferentes países, pero todo está con el fin de prepararnos y compartir. Creo que no nos hemos aburrido, todos han estado activos durante toda la clase y eso es lo que buscamos, señores. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Un abrazo a todos. Gracias, muy Hasta luego, amable. Que profesor. tengan una noche. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta Alan. luego, Gracias, profesor. gracias. Hasta Hasta luego. luego, Que muchas estén Chao. gracias, bien. muy buena la clase. Hasta luego, gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego, licen. Adiós, Daniel. Adiós. Adiós, José.